Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a retomar con nuestra serie de exámenes para el CBC de la UBA, ¿sí? En este caso vamos a ir con los exámenes del segundo parcial de Matemáticas 51, ¿sí? A todos los que estuvieron prestando atención en el canal, estamos haciendo esa serie de videos, así que bueno, básicamente vamos a retomar con lo que teníamos en mente. Entonces vamos a arrancar con el primer caso, donde en este caso nos van a dar una función, ¿sí? Vamos a tener una exponencial e a la 3x menos 12, ¿no? Y más un 5, en este caso. Y la idea, en este caso, sería hallar el punto, ¿no? Donde, por ejemplo, punto de f, donde en este caso la recta tangente tiene pendiente igual a 5, ¿sí? Este sería el caso. Tiene pendiente 5, podemos decirlo directamente, y luego dar la ecuación completa. Sería como la segunda parte, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poco, ¿sí?, cómo nos quedaría o cómo podríamos plantear este escenario con los elementos que tenemos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, la idea sería la siguiente. Acá estamos hablando de recta tangente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen a mano fórmulas con las que puedan directamente ir al problema, mejor. En este caso, yo voy a hacer lo mismo para tratar de ahorrar algunos pasos. Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar lo siguiente, ¿sí? Esto a modo de gráfico es algo más o menos siempre del mismo estilo, ¿no? Ustedes van a tener, por ejemplo, el famoso gráfico, ¿no?, de el eje X y el eje Y. Y nosotros lo que vamos a tener en el medio va a ser, por ejemplo, una gráfica, ¿no?, una determinada función, que en este caso nosotros la vamos a poner, supongamos, voy a poner un poco acá en negro, ¿sí? Esta es la función f, y vamos a elegir un punto cualquiera, que en este caso va a ser un punto x0, ¿sí? Cuando hablamos de una variable con un subíndice como este, siempre recuerden que estamos hablando de una variable con nombre y apellido, es decir, un nombre propio, ¿sí?, un punto específico de nuestra recta o de nuestra función. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la función y este es el punto sobre el cual nosotros vamos a estudiar, que es x0 en x, y luego en y va a ser la imagen de ese x0, por eso se le pone f de x0. Y la recta en cuestión tendría esta forma, si yo le voy a poner en forma de línea punteada, pero por ser una recta tangente, podemos decir la tangente, ¿sí?, a la función f en x0, ¿sí?, que va a tener una determinada forma, y es igual a por x más b, ¿no? Esta es la forma genérica que tiene cualquier recta, ¿no?, que podemos ver en este caso, ¿está bien? Ahora, sabiendo esto, por ejemplo, hay una fórmula que vamos a tener en cuenta lo siguiente, que esto se puede replicar así. La tangente, ¿sí?, a la función f en x0 se puede poner como y es igual una pendiente, que la pendiente es la derivada de la tangente en ese punto, por eso hablamos de f' en x0, todo esto por x menos x0, ¿sí?, y luego a esto se le suma la imagen en x0. Esta fórmula, ¿sí?, tiene toda una explicación teórica, pero nosotros no nos vamos a meter por acá. Lo importante es que si ustedes saben la fórmula y saben dónde usarla, directamente es mucho más sencillo, ¿está bien?, el trabajo que tenemos que hacer. Fíjense lo siguiente, ¿no? En este caso a mí me piden dos cosas. Primero, vamos a ponerlo como subíndice A, el punto de la función donde la recta tangente tiene pendiente 5, ¿sí? Luego, en una segunda parte, me piden dar la ecuación de esa recta completa, que ahí sí tenemos que venir a esta parte. De todas maneras, lo más probable es que si tenemos funciones, como en este caso, nosotros podamos, digamos, trabajar directo con la fórmula, ¿está bien? Entonces acá la idea es decir, bueno, ¿quién es quién? Primero, la derivada en x0 es la pendiente de la recta, porque fíjense que esto sale del número que multiplica la x, y la recta siempre cumple la misma función, ¿sí?, que es de ser un número, ¿sí?, que básicamente diga qué tan inclinada está la recta en cuestión, ¿ok? Y luego
en este caso, por ejemplo, nosotros lo que estamos diciendo es ese punto no lo conocemos, ¿no? Pero la pregunta acá, como punto, siempre apunta a dos coordenadas, ¿no? La coordenada en X y la coordenada en Y, ¿correcto? Eso sería como la respuesta posta formal que nosotros tenemos que poner. Si respetamos la nomenclatura que nosotros pusimos, deberíamos a este punto llamarle x0, ¿sí? Porque es el x, pero es un x, digamos, ya le digo, puntual, específico de la recta, y el y es el f de x0, porque pasa, primero que pasa por la función f, obvio, y además que es la imagen del primer punto. Entonces eso ya nos habla de que tenemos algo como esto. Y el dato que tenemos acá es que la derivada en ese punto vale 5. Entonces esta ecuación es la forma de expresar esa información que nos da el problema, ¿se entiende? Con lo cual, en ese caso, como no tenemos la función derivada, sí lo que tendríamos que hacer es encontrar esa función derivada. Con lo cual, como primer paso, lo que habría que hacer es hallar f' de x. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, deberíamos derivar esta función, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? Esta función, nosotros tenemos una exponencial, una suma, ¿está bien? Con lo cual vamos a tener que hacer la suma de dos partes. La primera, vamos a tener la derivada de e con lo que está dentro, lo que está compuesto sin tocarlo, o sea que esto queda como e a la 3x menos 12, ¿sí? Todo esto multiplicado por la derivada que hay acá, que en este caso es un 3 a secas, ¿sí? Más la derivada de 5, que en este caso es 0, por ser una constante, ¿está bien? Con lo cual en este caso esto va a quedar directamente de esta manera. Y en este caso, ¿sí? Como lo vamos a tratar de esta forma, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, la igualdad de la derivada iba a ser 5, entonces íbamos a tener e a la 3x0 menos 12 por 3. Este 3, como está en multiplicación, puedo escribirlo al derecho o al revés, no hay problema. Y esto me va a quedar con 5. ¿Sí? Bien. Entonces me queda de esta manera, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora, básicamente es igualar y despejar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vamos a decir, acá, perdón, voy a hacer una pequeña corrección. El enunciado decía igual a 3. Bien. Entonces, en este caso, vamos a corregir, ¿ok? Esto. De hecho, ya me llama la atención porque generalmente los números de parcial son en general un poco más... son generalmente números redondos, ¿ok? Están pensados para que ustedes puedan hacer las cuentas y que les queden algo medianamente lógico, ¿sí? Entonces vamos a despejar el x0 de acá, ¿está bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, entonces me queda e a la 3x0 menos 12, que es igual a 3 dividido 3, que termina quedando en 1, ¿no? Luego, para sacar la exponencial, lo que tengo que hacer es pasar esto como un logaritmo, o lo que puedo hacer también es aplicar logaritmo a los dos lados. Lo ideal sería que sería el mismo logaritmo de la misma base, ¿no? Entonces tengo 3x0 menos 12, que esto es igual a logaritmo natural de 1, ¿sí? Logaritmo natural de 1 es 0, entonces vamos a tener 3x0 menos 12, que es igual a 0, y ahora seguimos despejando, ¿no? 12 sumamos de los dos lados, o sea que nos queda, este 12 que está restando lo paso sumando, y ahora me queda x0, este 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo sencillamente, y me queda 12 dividido 3, que es 4, ¿está bien? Entonces, en este caso lo que vamos a tener, por ejemplo, es, ¿no? Vamos a ver desde acá, el punto hasta ahora es en x0, 4, pero recuérdense que al hablar de punto, nosotros estamos viendo dos coordenadas, ¿sí? La coordenada en x0 y la coordenada de f de x0. Con lo cual acá nosotros lo que tendríamos que hacer sería, ¿sí? Tratar de encontrar esa imagen primero. Entonces, ¿cuál sería la imagen del x0? En este caso sería la imagen de 4, ¿sí? Entonces vamos a nuestra fórmula. E a la 3 por 4 menos 12 más 5, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener e a la 12 menos 12 más 5, que esto nos queda e a la 0 más 5,
que es 1 más 5, que es 6. Entonces el punto, ¿sí?, con nombre y apellido nos va a quedar como, en este caso, 4 para X y 6 para Y. Esto sería como ustedes tienen que redactar la respuesta en el caso de que la quieran escribir en forma completa. ¿Está bien? Y ahora lo que pide, o lo que pedía la segunda parte del problema, es que encontremos la ecuación completa de la recta, con lo cual nosotros tenemos que volver a esta fórmula, ¿sí?, a la fórmula que pusimos hace un rato. Yo la voy a volver a escribir, ¿sí?, pero ya tenemos un par de datos más. Fíjense, esta parte sería la tangente a la función f en x0 igual a 4, ¿no? Y en esto me queda como y es igual a la pendiente de 4, ¿sí?, porque x0 vale 4. Acá, pequeño detalle, ¿no? Si x0 vale 4, f de x0 vale 6, ¿no? Y en este caso tenemos la derivada por x menos x4, que es 4, ¿sí?, más la imagen de x0, que es 6, y está la derivada en 4. Pero fíjense que ese dato ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros salimos, ¿sí?, diciendo que, o parte del problema decía, que el punto F tiene recta tangente con pendiente 3. Este dato de la pendiente es lo que ya sabemos de entrada que es esto, que es el 3. Con lo cual directamente podemos reemplazarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 3 por x menos 4 más 6. Esto ustedes lo pueden dejar expresado así, no hay problema. También lo que se puede hacer, por ejemplo, porque así como está no es la típica expresión de la recta con la pendiente y la ordenada del origen, con lo cual a lo mejor conviene desarrollarlo un poquito más, por ejemplo haciendo distributiva, ¿no? Entonces vamos a tener 3x menos 3 por 4 más 6, ¿sí? Fíjense, vamos a tener 3x menos 12 más 6, menos 12 más 6 es menos 6. Y ahí termina la fórmula de la recta. ¿Está bien?